Listo. Bueno, vamos a ver ahora el teorema general para el caso de vectores aleatorios. La clase pasada terminamos de ver este recordatorio de cómo hacíamos el teorema de cambio de variable para el caso univariado, ¿no? Que era que la función densidad nueva, la función densidad, digamos, de la variable g de x, en algún punto y, era la función de densidad original, valuado en la función inversa y multiplicado esto por la derivada respecto de y de la función inversa, ¿cierto? Este teorema lo vimos la clase pasada, lo recordamos al menos, y también lo utilizamos una vez, ¿no? Para ver un ejemplo con el caso de la distribución log normal, para recordar cómo funcionaba. Ahora, para el caso de un vector aleatorio, esto es muy similar. Para un vector aleatorio, voy a llamar X con doble raya, como siempre esto de acá. Y vamos a hacerlo primero para el caso fácil, que es el bidimensional, ¿no? Va a tener dos entradas, X y Y. Entonces, para un vector aleatorio de este estilo, continuo, tendremos un teorema parecido. Tendremos el siguiente teorema. Ok, que insisto, esta cosa es muy similar al caso univariado. Prácticamente es lo mismo teorema. Mm, Sean primero X, un vector aleatorio continuo, ok, que la abreviación vec A continuo, este, y una función G que vamos a hacer lo siguiente, va a tener que ir de R2 a R2, ok, es una función que va de R2 en R2, y lo que le voy a pedir ahora eh, no es solamente que tenga la parte monótona como lo pedíamos antes, ¿no? Antes para el caso univariado yo pedía que fuera una función monótona estricta para que fuera, digamos, completamente invertible, ¿no? Entonces necesitábamos la existencia de la función inversa, g a la menos uno, y además que esta cosa fuera diferenciable, ¿no? Que tuviera derivada la función para que todo el teorema funcionara. Ese es el teorema anterior. Ahora le voy a pedir literalmente eso. Le voy a pedir que tenga inversa y que sea diferenciable para que vamos a hacer lo mismo, solo que en el caso bivariado, la inversa no necesariamente se garantiza con la monotonía. ¿De acuerdo? La monotonía, pues sí ayuda, pero ahora aquí no va a ser lo único que lo garantice. Ahora que veamos algunos ejemplos, les mostraré por qué. Entonces, esto con inversa diferenciable. ¿Ok? Entonces, pasa lo siguiente. Entonces, entonces va a comportar. Si voy a definir un vector que se llame U, W, este va a ser mi nuevo vector al momento de transformarlo. Y esto es, digamos, G de X, ¿de acuerdo? Este, este de acá es un vector aleatorio con función densidad dada por lo siguiente. ¿Vale? Entonces a mi nueva variable aleatoria la voy a llamar U, W. Esas son la función que va de R2 en R2 aplicada al vector X. Entonces me va a dar dos valores porque va a ir a dar a R2.
¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, con esos dos valores que vamos a tener, los voy a llamar a las variables u y w. Entonces, la función va a ser la siguiente. Función de densidad del vector que se llama u, w, valuado en u minúscula, w minúscula, va a ser igual a, em, yo creo que lo voy a poner aquí, nada más, eso. Esto va a ser igual a, y noten que va a ser exactamente lo mismo. Voy a tomar a mi función de densidad del vector aleatorio original, del vector x, y donde voy a evaluar va a ser en la inversa de la función g en u, w. ¿Ok? Valúo en la inversa y luego voy a multiplicar por la derivada, el valor absoluto, vaya, de la derivada, que en este caso pasa a ser un determinante de la matriz jacobiana. ¿Ok? El determinante de la matriz jacobiana de g a la menos uno valuado en un coma w. ¿Sí? Este es el equivalente a la derivada para el caso de una función de R2 en R2. Y bueno, esto solamente va a ser válido para U y W dentro del, digamos lo que sería G del soporte de X. Ok, mi nuevo soporte se va a calcular exactamente igual que antes, como G de aplicado al soporte anterior. Ok, fuera de eso, obviamente la función vale cero. Y este es el teorema, ¿ok? Este se conoce como teorema de cambio de variable. No voy a hacer la prueba completa de este teorema porque no es nuestro objetivo probarlo. Digo, es que nos tomaría muchísimo tiempo. Esencialmente, todo esto está basado en el teorema de cambio de variable. Nada más voy a poner una idea de por qué funciona. Porque este teorema, así como está puesto, funciona. Bueno, esencialmente no transformamos a la función de densidad. Lo que hacemos más bien es hacer una equivalencia de integrales. Entonces la idea es esta. Nosotros tenemos, digamos, una probabilidad en cuestión X, el vector se encuentre en algún conjunto A. Ajá. Y esta probabilidad nosotros la calculamos justo como la integral sobre dicho conjunto de la función densidad del vector en x, y, integrado respecto de x, y, ¿no? Este es un integral doble sobre cierto conjunto A. Esto es para A, un subconjunto de R2, ¿no? Como las primeras que vimos al inicio del curso, tomas la función densidad, la integras sobre cierto conjunto y pues te tiene que dar la probabilidad de que el vector se encuentre ahí. Ahora, el cambio de variable acá va a ser justamente sobre una función g que al aplicarla a las variables x, y me devuelva dos valores y esos dos valores van a ser u, w. Esto de acá es el cambio de variable. Cambio de variable. Que por cierto, al ser una función que va de R2 en R2, pues van a tener que estar descrita como una función G1 de x, y, otra función G2 de x, y. Y cada una de esas funciones solo da un valor real, ¿no? Pero bueno, son sus funciones componentes. Ahora, una vez que hago el cambio de variable, pues tengo que saber dónde integro ahora nuevamente, que es una cierta región llamada B. Y el teorema de cambio de variable que se ve en cálculo 3 o cálculo 4 me dice que esta es la misma función, ¿ok? Valuada en la inversa del cambio de variable, u, w, y multiplicado por el determinante jacobiano de la función inversa, u, w, y esto integrado respecto de ambas variables, ¿no? U y w. Insisto, esto pasa por el teorema de cambio de variable que ustedes debieron haber visto, es en cálculo 3. 3 o 4. ¿Ok? En alguno de esos dos cálculos debieron haber visto esto. Y bueno, esto es precisamente ahora la probabilidad, visto el cambio de variable, de que u, bueno, más bien de que g de x, la función g de x, se encuentre en g de a. ¿Sí?
¿de acuerdo? Como respetando la primer probabilidad que teníamos acá, aplicando la función de este lado y de este lado, porque todas estas cosas son iguales. Entonces es como aplicar la función de ambos lados de la desigualdad, de la igualdad, perdón, y bueno, en este caso de la pertenencia, y que todo esto quede igual. Porque como tenemos una función que tiene inversa, pues puedo regresarme y tener la equivalencia de estas dos probabilidades, de esta y esta. Solo que la segunda probabilidad es lo mismo que la probabilidad de que el vector u, w se encuentre en el conjunto B, ¿no? Y esto obviamente con B igual a G de A. Y listo, es por eso que funciona. Toda la clave está en un teorema que me permite cambiar, hacer un cambio de variable utilizando integrales dobles, ¿no? O integrales triples o lo que sea, apliquen varias de ahí. Les digo, no lo voy a probar porque en realidad es bastante tardado probarlo y pues bueno, es trabajo de quien les haya dado la clase de cálculo 3 o cálculo 4. Creo que deberían verlo en cálculo 4. Pues bueno, entonces yo voy a pasar directamente a ver algunos ejemplos. Ejemplos de la aplicación de esto, ¿ok? Entonces pasemos primero a ver un ejemplo de algo que ya dominamos nosotros, que es el caso de la suma de variables aleatorias. Suma, ¿ok? Entonces la suma ya la dominamos nosotros porque sabemos que justo si tengo una función g que va a, digamos, la suma x más y, ya sé cuál es la nueva función de densidad. Lo vimos en clases anteriores, ¿cierto? Entonces, pues bueno, voy a aplicar este teorema para ver si llego al mismo resultado. Solo que aquí la función suma es una función que va de R2 en R. G. Le voy a poner aquí ya un uno que igual se lo voy a poner de este lado acá, G1. Esta es una función que va de R2 en R. Pero necesitamos algo que vaya de R2 en R2. ¿Por qué lo necesitamos así? Porque, bueno, el teorema así nos lo dice, ¿no? El teorema dice allá arriba de R2 en R. Entonces necesito algo en R2, perdón, ¿no? Nos lo dice el teorema acá arriba. Solamente nos está garantizando esto para funciones que vayan sobre sobre el mismo conjunto, sobre el mismo tamaño de dimensión de R. Y acá yo tengo un ejemplo donde quiero ir de R2 en R. Entonces, para hacerlo, pues voy a hacer dos cosas. Primero, completar la función que vaya de R2 en R2 y después marginalizar. ¿Ok? Entonces, pues bueno, sea G una función que toma a X y a y que me devuelve el siguiente vector, X más Y. Y para facilitarme muchísimas cosas, lo vamos a completar solamente con un Y. ¿De acuerdo? Entonces, este vector nosotros, esta función nosotros la estamos completando para que vaya de R2 en R2. Lo que nosotros estamos haciendo es completamos la función para que dicha función vaya de R2 en R2. Además, sería bueno tener una función que nosotros pudiéramos completar de tal forma que tenga las inversas diferenciables que nosotros quisiéramos que tuviera, ¿no? Entonces, dada esta definición que nosotros tenemos acá, pues bueno, podemos ver que justamente G1 de x, y va a ser igual a la suma x más y G2 de x, y va a ser igual a simplemente y. Ahí están mis dos funciones, G1 y G2. Y con estas puedo buscar las inversas. ¿Ok? Entonces, dada la información que me dan estas dos variables de acá, vamos a buscar las funciones inversas de la función g. ¿Ok? Entonces,
pues digamos, piensen en esto. Yo les doy dos valores, la suma de estos dos valores y el segundo valor. ¿Podrían recuperar cuáles son los dos números originales? O sea, por ejemplo, yo les digo, bueno, tengo un número, ¿no?, que se llama X y no te voy a decir cuánto vale. Y tengo otro número que se llama Y y tampoco te voy a decir cuánto vale. Pero sí te voy a decir por acá que la suma X más Y vale 8 y que el valor de Y es igual a 3. ¿Podrían recuperar los valores originales de alguna manera? ¿Habría forma de recuperar qué valores realmente teníamos? Pues con un sistema de ecuaciones, Ajá, ¿qué valores te daría al final? ¿Cuánto tendrías? Y3 y X5. Exactamente, ¿no? Y eso está fácil. O sea, digamos, si hay forma de recuperar. No hay otros valores que te terminen dando que la suma vale esto y que este da este, ¿no? Es una única forma en la cual puedes recuperarlo. Para hacerlo, pues bueno, entonces, digamos, la función inversa de la uno, la que tiene que devolverte el valor de X, digamos la función que va a ir a la primera entrada, valuado en esto en U, W. Recordemos que este es el valor de U y este es el valor de W. Se va a obtener simplemente restándolos, como U menos W, ¿no? Porque lo que tú hiciste fue tomar 8 menos 3 y eso te devolvió el 5. Y por el otro lado, la otra función, la función 2 inversa, valuado en U, W, esta fue aún más fácil porque simplemente devolviste el valor de W. Entonces, lo que sea que te haya dado el segundo valor, que en este caso es este 3, lo regresamos tal cual a la segunda entrada del de acá, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, díganme, ¿vale? Ya digo, para plantear las inversas, pues nada más es tomar la resta y tomar la segunda entrada. Es que si yo conozco la suma y conozco una de las entradas, invertirlo, pues bueno, es tomar y menos esto de acá, que sería u menos w, y luego la segunda entrada pues va directa, ¿no? Noten que por eso también fue así como completé la función. Resulta que va a ser fácil invertirlo. Yo podría completar la función diciendo, bueno, ¿qué tal que g de x, y, que sea obviamente en su primera entrada x más y, porque es lo que estamos buscando, la suma, y en la segunda entrada que sea algo así como la tangente de y, de y, toda esta cosa elevado al cuadrado menos 5 veces x. Y sí, es una función que va de R2 en R, pero no sé si con esto yo podría invertirlo, ¿no? Como dijo su compañero, con un sistema de ecuaciones. Esto igual a U, esto igual a U, esto igual a W y tratar de invertirlo. Obviamente no voy a tratar de autocomplicarme el problema, ¿no? No necesito eso porque lo único que estoy buscando es la suma. Entonces me quedo con lo más fácil que me permite invertir las cosas, que es dar un valor cuya inversa sea el mismo, ¿no? Que sea idéntica a la inversa, y entonces pues las cosas van a ser más fáciles. Además, conociendo el valor de y, la inversa de la suma de lo que tengo del otro lado va a ser aún más sencillo, ¿ok? Y por eso es que tengo ahí justamente esa forma de completar la función. Si se les ocurre una aún más fácil, pues bueno, háganlo por el camino que a ustedes les quede mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, teniendo la información de cómo es G1 y cómo es G2, pues vamos a calcular el determinante jacobiano. Por lo tanto, pues bueno, determinante jacobiano de G a la menos uno, valuado en un coma W. Este nos va a quedar, de hecho, también bastante sencillo gracias a la forma en la cual estamos completando la función. Y pues bueno, recordando un poquito de sus clases de cálculo 3, esto va a ser la derivada respecto de la primera entrada de la función G1. ¿Ok? De la primera entrada de esta función, como es la función inversa, pues le pongo la inversa y esto valuado en U, W. Entonces, lo primero que tenemos que sacar es la derivada de esto respecto de U y ponerla ahí.
Después, la siguiente entrada de la matriz jacobiana va a ser la derivada respecto de la segunda entrada de esa misma función, G1 inversa de U, W. Por cierto, algo que es importante es que en realidad esta función sería correcto escribirla más bien como G1 y luego, bueno, más bien como G inversa y después que estoy tomando la parte uno. Ahí estoy ya evaluado en U, W. Le pongo esos paréntesis para que se entienda que es de la función g, de la original, la inversa valuado en la componente uno. Ajá. Digo, se lo podemos quitar para facilitarnos la notación, pero es que esta función, la función g1, no tiene inversa. No es como que yo les diga, oye, mira, tengo dos números, no te voy a decir cuáles son estos dos números, pero se llaman x y después te voy a dar simplemente que la suma de esos dos números vale, digamos, 9. No hay forma en la cual ustedes puedan recuperar los números. Hay una infinidad de soluciones posibles a esto. No pueden regresarse, ¿de acuerdo? Entonces acá no hay manera en la cual se regresen. Lo que quiere decir es que G1 no tiene función inversa, ¿sí? En realidad no estoy tomando la inversa de esta función, estoy tomando la inversa de la función G, de la completa, ya que tengo G1 y G2. Entonces, por eso, de la función G, su inversa, entrada uno. ¿Ok? Por eso los paréntesis en ese orden. Porque no es que invierta la función G1, no, es la función inversa, entrada uno. Y luego acá abajo voy a tener la derivada respecto de u, ¿ok? De la función inversa, pero en su segunda entrada, evaluado en u, w. Y finalmente la derivada en la segunda entrada, otra vez de la función g inversa, segunda entrada en u, w. ¿Ok? Ahora, eso es la definición del determinante jacobiano y pues ya nada más escribamos lo que termina siendo, ¿no? Ahora, esto es el determinante de la primera derivada. Esta derivada respecto de u nos tiene que quedar un uno, ¿no? Derivan respecto de u y esta les da un uno, esto les da un cero y ya estuvo. Ahora, de esa función, la derivada respecto de w, esto da cero y esto da menos uno. Sí, esas derivadas quedan fáciles, al menos porque ahorita la función a la que vamos es la suma. Entonces, una función lineal, pues derivarla es sencillísimo. La segunda función, si la derivo respecto de u, me va a dar un cero. Si la derivo respecto de w, me da un uno. Otra de las razones importantes para completar esa función con una identidad es que el jacobiano queda muy sencillo porque aquí me da un cero y aquí me da un uno. Siempre va a pasar eso cuando la segunda entrada sea la función identidad. ¿Sí? Entonces, una de las razones por las cuales completar esto es fácil. Ahora lo que tengo es una matriz triangular. Por lo tanto, el determinante pues va a ser sencillamente el producto de la diagonal y esto es igual a uno. Ok, perfecto. Entonces, al tener un determinante tan sencillo, la función de densidad que vamos nosotros a obtener, pues también va a ser más sencilla, ¿no? Entonces, finalmente, por lo tanto, la función de densidad de x más y de u, w, esto evaluado en u, w minúscula, según lo que nos dice el teorema, es la función original valuado en la inversa, ¿ok? En la inversa va a ser u menos w, w, esa es la función inversa, ¿ok? Y multiplicado por un uno. Y listo, ya está. ¿De acuerdo? Esa es la función de densidad de la suma, el segundo valor. Y con esto nosotros podemos obtener la función de densidad de la suma marginalizando. ¿Ok? Sacamos la marginal de esto de acá y yo voy a tener que la función de densidad de la variable que se llama u, valuado en u, y recuerden que u es igual a la suma x más y, ¿ok? Va a ser igual a esa misma función que yo tengo ahí, pero integrada
respecto de la segunda entrada. Entonces esto va a ser la integral sobre todos los números reales de la función de densidad conjunta de xy, valuado en u menos w, w, esto integrado respecto de w. ¿Sí? Y listo, ya está. Esa función que acabo de obtener aquí es la misma que nosotros obtuvimos antes. Es el mismo, la misma fórmula para la suma de variables aleatorias, solo que nosotros en vez de w la habíamos obtenido con una y, ¿cierto? Nosotros habíamos obtenido que esto, es lo mismo que la integral sobre todo r de la función densidad de x, y en u menos y, y integrado respecto de y. Esto es lo mismo, es igual, solamente que, pues bueno, es que la variable con la que vamos a integrar se llama w o se llama y. Y como voy a integrar sobre esa variable, pues esa variable va a desaparecer. Y por lo tanto, pues me queda la función densidad de la suma, nada más, de la función densidad de x más y, valuado en algún punto u. Y listo, la fórmula es la misma, ¿no? Entonces, lo que nosotros observamos acá es que obtenemos el mismo. Obtenemos la misma fórmula. ¿Ok? Entonces, al haber obtenido nosotros la misma fórmula, pues garantizamos que sí, este teorema funciona. Digo, ya no hicimos tantos malabares como los que hicimos las clases anteriores, ¿no? Ya no nos costó mucho más trabajo que en el caso anterior. Solamente plantear el jacobiano, y es todo lo que necesitábamos, ¿no? Plantear la inversa y plantear el jacobiano correctamente. ¿Hay alguna duda de hasta aquí? No, No. ¿Seguros? ¿Todo bien? Ok, vale. Entonces voy a ver un segundo ejemplo que va a hacer que esto tenga más fuerza. Imaginen que quisiera yo, en vez de sacar la función de densidad de la suma, este, de la suma de dos variables, en vez de eso quisiera yo el cociente. Entonces, punto 2, el cociente. Ahora, lo que yo busco es saber cuál es la densidad de x dividido entre y. ¿Sí? No, no x más y, sino x dividido entre y. Entonces, para poder hacer esto, pues bueno, otra vez el mismo procedimiento, completo una función que vaya de R2 en R2. Entonces, construimos a la función g, la voy a poner ahorita en minúsculas, de x, y que sea una función que me devuelva x entre y luego me devuelva el valor de la variable y, ¿no? Entonces, ahí está otra vez la forma en la que yo estoy completando esta función que va de R2 en R2 y que va a tener una inversa derivable. ¿Ok? Entonces, esta función g toma valores en R2 y me devuelve valores en R2. Solo podría llegar a tener un problema que es cuando y está alrededor del cero, pero como es un único punto y estoy trabajando con vectores aleatorios en el caso continuo, pues bueno, me queda de esta manera, ¿no? Entonces, me queda algo que puedo trabajar pase lo que pase, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tratar de sacar esto de acá. Primero, las inversas. Las inversas. Entonces, pues si tengo el cociente de las variables y la segunda variable, pues las inversas no son otra vez complicadas, ¿no? Puedo recuperarlas como lo hicimos antes. Si, si tengo estos valores, recuerden que estos valores de acá terminan siendo lo mismo que u para el cociente y w para la segunda entrada. Entonces, la inversa será lo siguiente, será u por w. Ajá, si multiplico estos dos, me devuelve x, que sería el equivalente a tener x entre y multiplicado por y. Esto es igual a x.
Y luego la segunda entrada, pues es simplemente W, ¿no? Y ya está. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con que esa es la inversa de la primera función? La inversa sería U por W. Y la segunda inversa, segunda entrada de la inversa sería simplemente W, ¿no? Ajá. Entonces ahí tengo mis dos funciones, por lo que el determinante del jacobiano va a quedar más o menos sencillo, ¿no? Entonces, pues bueno, avísenme si hay alguna, duda respecto de cómo obtuve las inversas, pero espero no sea mucho problema, ¿no? Nada más es ver cómo regresar y cómo si yo tengo cuál es el valor de U y cuál es el valor de W, cómo recuperar a X y cómo recuperar a la variable Y. ¿Ok? Entonces las inversas son esas y por lo tanto el jacobiano ahora no va a quedar tan trivial como antes. Determinante jacobiano de la inversa, U, W, va a ser igual a... Ahora, la derivada de esto respecto de la primera entrada, nos queda W, ¿no? ¿Sí? Esto es la derivada de la primera función respecto de U. Entonces derivo y me queda la constante que nada más es W. La derivada de esta función respecto de W, pues ahora va a ser U. Y la segunda función, la segunda parte de la inversa. Esta, como es la identidad respecto a la segunda entrada, pues las derivadas me quedan igual que antes, cero y uno. Siempre que yo complete con una identidad el segundo renglón de esto, me va a quedar de lo más fácil posible. Y entonces esto me va a quedar el determinante que es W, ¿no? Pero en valor absoluto, ¿ok? Entonces me queda el valor absoluto de W. Hace rato no lo puse porque era el valor absoluto de un uno. Entonces, pues daba lo mismo de dejárselo en valor absoluto o no. Entonces acá me queda el valor absoluto de W y por lo tanto, entonces, si yo quiero la función densidad, si yo quiero la función de densidad de la variable, pero me va a dar la función de densidad del vector aleatorio completo, del vector aleatorio que sería, digamos, el cociente, W, me quedaría la función de densidad original valuada en la inversa y luego multiplicado por el determinante jacobiano, ¿no? Si hacemos esto, pues bueno, esto va a ser lo siguiente. La función de densidad del producto, del cociente, perdón, X entre Y, coma Y, esto valuado en U, W, va a ser la función de densidad original, la de X, Y, valuado en la inversa, esto será U por W, W, y multiplicado por el determinante jacobiano, es decir, el valor absoluto de esta, ¿no? Ah, por cierto, se me olvidó poner una aclaración aquí. Esto solamente es válido, digamos, para U, W en G del soporte original. ¿Sí? No olviden esto es muy importante, saber en dónde va la función. Y acá lo mismo, esto solamente es válido para U, voy a poner ambas, U, W, en el soporte G del soporte del vector original, ¿sí? Casi se me ha olvidado ese detalle, pero son súper importantes esos puntos. Ahora, esto es cierto, pero solo es válido para U, W dentro de G del soporte del vector original. ¿Ok? Y ya, eso es esencialmente todo. Este, em, eso es esencialmente todo lo que necesitábamos, ¿no? Para sacar la función de densidad. Nada más nos faltaría ahora marginalizar para obtener, digamos, la de solamente el cociente, porque aquí lo que nosotros tenemos es la de x entre y, y a veces solamente voy a querer la de x entre y. Voy a ponerlo un poco más para que se entienda esto. X dividido entre y. Ahí está. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, marginalizando la función que nos acaban de dar,
la función de densidad que es solamente de x dividido entre y, valuado esto en u, solamente en u, va a ser esta función de densidad marginalizada respecto de w. Entonces, esto es la integral sobre todo r de la función de densidad del vector valuado en u por w, w, y esto multiplicado por el valor absoluto de w integrado respecto de w. Y listo. Ahí está la función de densidad del cociente de estas dos variables. Esta no era tan trivial y no iba a ser tan fácil sacarla como la de la suma, aunque el procedimiento que usamos anteriormente también funcionaría, ¿sí? El que usamos para el caso de la suma. Por cierto, esto solo es válido para U y W dentro de G del soporte del vector X. ¿Sí? Entonces, esto lo recordamos porque una vez que sé dónde está W, pues voy a saber dónde integrar correctamente esto. Y una vez que sé dónde está la U, pues bueno, me voy a quedar con esos valores para la función U. Sí, eso es muy importante. Aunque bueno, podríamos ahorrárnoslo un poquito porque la verdad es que la X, al tener aquí la función de densidad, sí tiene que estar reflejando dónde es válido colocar eso, ¿no? Lo mismo acá, tengo la función de densidad de la variable del vector completo y por lo tanto, pues bueno, tendría que reflejarme dónde puedo yo evaluar estas cosas, ¿ok? Una vez que tengan lo del valor absoluto, este valor absoluto les puede costar algunos problemas, entonces les dejaré una nota aquí sobre ese asunto y es que la integral sobre todo R de esa función de densidad en U por W, W, multiplicado esto por el valor absoluto de W, lo pueden calcular esto como la integral desde, digamos, desde cero hasta infinito, tomando los valores positivos primero, de la función de densidad del vector en U por W, W, multiplicado por W, integrado respecto a esa variable. Y luego para el caso negativo, pues lo toman simplemente con un menos. La integral desde menos infinito hasta cero de la función densidad del vector x valuado en u por w, w y luego por w. ¿Ok? Ahí está. Y entonces ya queda más tranquilo, ¿no? Bueno, ya al menos le quitamos el valor absoluto, es más fácil de integrar eso. Digo, depende también si nosotros vamos a estar trabajando exactamente en el punto, en el punto, en los positivos y en los negativos, o vamos a estar trabajando en todos lados. Ya después veremos por ahí que algunas variables que a nosotros nos interesan bastante van a ser variables que están, fuertemente relacionadas con estos cocientes, ¿sí? Pero eso lo veremos hasta después. Entonces, bueno, pues ya, estos fueron los dos ejemplos. Les dejo esto nada más un minuto por si están terminando de copiar algún pedazo. También avísenme si quieren que suba un poco para que terminen de copiar algún pedazo, ¿vale? Y voy a pasar a ver el teorema en el caso general. ¿Vale? Bueno, cualquier cosa me avisan si necesitan terminar de copiar algún detalle. Voy a poner ahora el teorema en su formato general, ¿ok? Teorema, digamos, para funciones ya de Rn en Rn. Y el teorema dice lo siguiente. Ahora tengo un vector aleatorio cualquiera, de cualquier tamaño, digamos de tamaño n. Entonces tiene las variables x1, x2, x3, x4 y así hasta xn. Entonces tengo mi vector aleatorio. Un vector aleatorio.
También me gustaría continuo, pero bueno, no lo voy a poner ahí. Continuo y una función g que va a ir de Rn en Rn. ¿Ok? Esta función nuevamente me gustaría que tenga inversa derivable, ¿ok? Con inversa diferenciable. Ok, si en sus cursos de cálculo 3 el profesor con el que estuvieron trabajando les hizo alguna diferencia entre derivable y diferenciable, pueden quedarse con esa idea y sepan que yo solamente estoy trabajando en la idea de que existe la derivada, ¿no? De que puedo sacar la derivada de esta función. A eso me refiero siempre que utilice cualquiera de esas dos palabras. En ese sentido es como voy a trabajarlo yo para que sea algo acordado entre nosotros, ¿vale? Entonces, solamente me está interesando que exista la derivada. Ok, ahora, entonces, con estas dos cosas, primero g de x, ok, que va a ser un vector al que normalmente lo va a poder llamar y con una doble raya. Acá yo no uso la notación de u y w's, sino que le pongo y a todo esto y que va a tener los valores, digamos, y1, y2 y así hasta yn. Sé que tiene n de ellos porque la función g va hasta n. Este es un vector aleatorio con función de densidad dado por lo siguiente. Entonces, la función de densidad es, la función de densidad es una copia de lo que teníamos anteriormente. ¿Ok? Entonces va a ser lo siguiente. La función de densidad original valuado en la inversa y por el jacobiano. ¿Ok? Entonces, la función de densidad del vector y valuado, digamos, en y1, y2, y3 hasta yn, estas de acá minúsculas, es la función densidad de la variable original, que es x, del vector original. Esto valuado en g a la menos 1 de las y's, y1, y2, y3 hasta yn, y multiplicado por el determinante del jacobiano de g a la menos 1, valuado en y1, y2, y3 hasta yn. ¿Sí? Noten que es exactamente la misma fórmula que yo puse antes, porque el teorema de cambio de variable de cálculo es el mismo, aunque tengamos dos o tres variables. Es exactamente el mismo teorema y bueno, por eso en realidad nosotros pues nos quedamos con con ese mismo resultado, ¿sí? Recuerden que esto solamente va a ser válido para el vector y1, 2 hasta yn, que se encuentre en G del soporte de la variable original X. ¿Sí? Y ya está. Ese es nuestro teorema de cambio de variable. Ahora ya puedo transformar variables de Rn en Rn. Ajá. ¿Alguna duda hasta aquí? No, no, todo en orden. Súper, gracias. Ok, va. Entonces, el teorema me termina dando una fórmula para ir de Rn en Rn. Ajá. Y el hecho de que me dé fórmulas de Rn en Rn no me limita a otro tipo de cosas. Ajá. Yo siempre voy a poder bajar la dimensión y ya vieron cómo completo la función y luego, y luego marginalizo, ¿sí? Inclusive podría hasta aumentar la dimensión si yo quisiera agregando unas variables aleatorias extra. Ajá. Entonces, con este teorema puedo hacer cualquier transformación de Rn en Rm sin problema, disminuyendo la dimensión, ya vieron cómo, o aumentando la dimensión, agregando unas nuevas variables independientes. Ajá. En general, nunca vamos a aumentar la dimensión porque eso va a ser raro que lo necesitemos, pero igual después les doy algunos ejemplos de cómo funciona eso, pero el disminuir la dimensión sí está muy sencillo porque pues nada más es
marginalizar, ¿no? Entonces, este es el caso general y bueno, nada más una pequeña nota sobre esto. Con este teorema podemos encontrar la densidad de g de x con g una función que vaya de Rn en Rm. ¿Ok? Entonces, si m es menor que n, entonces completamos la función y marginalizamos. Sí, esto ya lo hicimos hace rato cuando eh, em, eso ya lo hicimos hace rato, ¿no? De la suma pasar a X y pasar a Y con relativa facilidad, ¿no? Entonces, tenía yo X más Y nada más y dije, bueno, pues en vez de X más y ya tengo una función que vaya de R2 en R2. Así ya completo la función para que vaya de Rn en Rn y después simplemente saco la marginal y ya queda todo muy sencillo, ¿no? Si m es mayor, va a ser un caso raro. Entonces lo que hay que completar es al vector. Aquí lo que vamos a hacer es agregar variables aleatorias independientes. Ajá, para que el vector sea un vector que nosotros ahora podamos completarlo y justo tengamos una función que vaya de Rm, que va a ser más grande, en Rm. Ajá. Entonces, justo ahora voy a tener un vector más grande con el cual completar esta función. Y ya voy a ir en esas dimensiones. Completamos con variables aleatorias independientes. Normalmente nos gustaría que fuera uniformes. Uniformes. Y ya, no hay nada más que hacer. De hecho, con eso basta, porque en realidad nos va a ir a dar a la dimensión m que nosotros estamos buscando. Solo se van a perder esas variables y ya está, ¿no? Bueno, si se quiere, al final, lo que nosotros podemos hacer es restringir la función. Restringimos la función. Sí, digo, no lo vamos a hacer nosotros mucho eso porque pues no tiene tanto sentido, no es tan importante para nosotros trabajar con ese tipo de funciones. Normalmente vamos a estar trabajando en el caso uno, ¿no? En el que completamos la función y marginalizamos. Y bueno, para casi todo el tiempo, salvo casos muy especiales, pero que son fáciles de trabajar, vamos a estar trabajando en dimensión 2, ¿ok? Entonces, normalmente trabajaremos con un vector aleatorio X que tome que sea de este estilo, ¿no? Ajá, y entonces pues nuestra G va a ir de R2 en R, normalmente, ¿no? Esta es la función que vamos a terminar completando nosotros para que vaya de R2 en R2. Sí, eso pues les digo, va a ser la forma normal en la que estemos trabajando, aunque a veces pues va a haber sus pequeñas excepciones. ¿Ok? Bueno, por último, pues algunos avisos. Todavía no hay ninguna información sobre cómo va el asunto en la facultad. Mientras tanto, yo creo que ya les voy a estar subiendo la tercera guía de ejercicios para que puedan ir trabajando en ello, para que en el momento en el que lo requiramos, pues bueno, podamos volver y revisar qué onda con las evaluaciones. Entonces, pues bueno, ¿no? Ya eso en su momento, lo sabremos, pero bueno, que sepan que ya les voy a ir dejando la siguiente guía de ejercicios, ¿vale?
Entonces, bueno, para que al menos la puedan ir viendo y ya de ahí decidamos. Supongo que la siguiente semana ya se sabrá qué es lo que pasará, ¿vale? Pero bueno, entonces mientras, pues, eso es todo por hoy. Nos vemos el siguiente lunes para para continuar con las clases.